Hola, ¿qué tal? Jensu es un adolescente que debe miles de millones de wons a los agiotas y siempre vivía escapando de ellos. Siempre caía en estafas de dinero fácil, pero nunca lograba recuperar su inversión y terminaba teniendo que trabajar en un kiosco por un salario miserable que no hacía ni cosquillas a la deuda que tenía. Después intentó limpiar vidrios por un poco más, pero además de peligroso, eso no iba a ayudarlo. Jinsu decidió entonces rendirse, ya que parecía ser la única solución, hasta que su celular sonó. Era un mensaje que ofrecía millones de wons solo por haber desistido, y más aún si aceptaba entrar en una limusina. Jinsu fue llevado a un teatro lujoso con una alfombra roja y recibió un sobre que decía que participaría en The Show, un programa en el que no era necesario tener ninguna habilidad, solo el tiempo disponible que él ya tenía para participar. La alimentación y el alojamiento serían proporcionados y el dinero se acumularía conforme pasara el tiempo. Si algún participante moría, el programa terminaría inmediatamente. En caso de que no quisiera participar, podría llevarse las pilas de dinero que sumaban un total de 20 millones de wons. Y si quería entrar, solo debía elegir una tarjeta e ingresar al juego. Jinsu consideró llevarse el dinero fácil, pero sabía que volvería a un salario miserable. Así que tomó la tarjeta número 3 y entró al teatro. Apenas entró, Jansu vio un ambiente con un parque infantil, una piscina y un reloj de cuenta regresiva en la pared que marcaba 24 horas. La puerta detrás de él se cerró. Entonces Jinsu subió las escaleras hasta el apartamento, que se abrió cuando colocó su tarjeta. Era una pequeña habitación con una pantalla falsa y cámaras frente a él. Un compartimento se abrió mostrando un libro de reglas, un par de zapatos y un uniforme. Tenía que dejar sus pertenencias y su ropa. Jinsu leyó las reglas que decían que tendría un premio acumulado y que podía usar el intercomunicador para pedir algo adicional, que sería descontado de su premio. Todos los participantes debían permanecer en sus habitaciones desde la medianoche hasta las 9 de la mañana y no podían bloquear las cámaras. Finalmente, romper las reglas reduciría el premio acumulado en dinero a la mitad. El juego comenzaría a la medianoche. Faltando solo un minuto, Jinsu logró ponerse el uniforme a tiempo. El valor de su tiempo allí era de 30,000 wons por minuto, un poco más de 1,800,000 por hora y 43 millones de wons por día, lo que equivalía aproximadamente a 16,000 balis por día permaneciendo en el juego. Jino estaba emocionado con la cantidad de dinero que podría ganar en ese juego, y según sus cálculos, si permanecía una semana pagaría todo lo que debía a los prestamistas. Sin embargo, quería ir al baño, pero sabía que la mitad del valor acumulado sería descontado. Cuando pidió una manta y una compresa caliente, el costo fue absurdo, dándose cuenta de que dentro del juego las cosas eran 100 veces más caras que afuera. Sin embargo, Jinsu entendió el propósito de ahorrar y solo pidió periódicos para dormir y una botella para aliviarse. Por la mañana tenía una cantidad millonaria en su cuenta, ya que allí el tiempo era dinero. Ahora era el momento de conocer a los participantes y el reloj había aumentado su tiempo restante, aunque nadie entendía por qué. Todo parecía falso, incluso el agua de la piscina. Para evitar decir sus nombres, decidieron identificarse por el número de sus pisos. La comida era falsa y no había baños. Para resolver esa cuestión, notaron que los objetos comprados en las habitaciones no podían sacarse, pero los comprados en el salón eran de uso grupal. El número 7 propuso hacer una votación para decidir qué comprar para el grupo, pero el número 6 ya había pedido un paquete de cigarros y un encendedor, que fue entregado por el ascensor. Esto redujo el tiempo disponible, lo que significaba que las cosas compradas en el salón costaban tiempo y no dinero, mientras que los precios en las habitaciones permanecían iguales. El dilema era cómo aumentar el tiempo si seguían gastando fuera, pero organizaron una reunión para decidir qué era mejor para el grupo. Compraron baldes, papel higiénico, toallas sanitarias, bolsas de basura y cigarros básicos para sobrevivir allí dentro. También instalaron los nuevos baños que compraron. La comida era gratis para los participantes, pero todas las raciones fueron entregadas en la habitación del número 8, quien creyó que eran todas para ella y probó un poco de cada una. El problema era que había 12 raciones para 8 participantes. Si cada uno tomaba dos personas quedarían sin comer. Según la estructura del edificio, podían compartir a través del ascensor,
pero eso creaba una jerarquía de privilegios donde quienes estaban en los pisos superiores tenían más ventajas que los de los pisos inferiores. El número 8 iba a enviar las raciones, pero el número 7 quería que todos vieran cómo eran las habitaciones para conocer el edificio. Sin embargo, al llegar, quedaron sorprendidos con el tamaño de la habitación del número 8, que incluso tenía una bañera. Además, ganaba 100,000 wons por minuto, más de 350 por minuto, mientras que el número 1 ganaba solo 10,000 wons, apenas 37. Esto significaba que cada habitación tenía un precio diferente por el tiempo, y el número 8 era la más beneficiada en ese juego. El número 8 era una típica chica rica que eligió su número al azar y pensó que todo era real. Con su enorme habitación y la cantidad absurda que ganaba por hora, compró lo mejor de lo mejor solo para dormir, dejando su cuenta en cero. Por la mañana hizo lo mismo, comprando una mesa y eligiendo solo lo que realmente le gustaba comer. Después se dio un baño en una bañera que compró, acumulando una gran cantidad de dinero tras unas horas. La cara que pusieron los demás fue de asombro, pues cada habitación tenía su propio valor. El número 7 hizo los cálculos y basándose en el primer piso, los valores se sumaban según la secuencia de Fibonacci. Así, cuanto más alto era el piso, mayor era el valor por minuto. Luego decidieron conocer las demás habitaciones y a medida que descendían se dieron cuenta de que eran cada vez más pequeñas. El número 1 era el menos privilegiado y aunque pensaba que ganar 10,000 wons por minuto era mucho dinero, los demás participantes se sintieron incómodos por él. Sin embargo, el número 7 ofreció una solución para la comida. Todos tenían derecho a tomar solo una ración, de modo que cada piso pudiera comer y no morir de hambre. Si alguien tenía más hambre, podía bajar y compartir juntos en el primer piso, formando una comunidad en armonía y aumentando la confianza mutua. La única que no se preocupaba por esto era el número 8, quien gastó todo el tiempo del grupo, dejando solo 15 minutos, comprando varias prendas de marca que quería usar. Esto estresó a todos, especialmente al número 2, quien insultó a la chica por desperdiciar su tiempo, pero el número 8 afirmó que sabía cómo prolongar el tiempo y podía probarlo, aunque solo si el número 2 se disculpaba. El número 2 no estaba dispuesto a hacerlo, y como quedaban solo 10 minutos, decidieron hacer la prueba. Como locos, subieron y bajaron las escaleras, y cuando el tiempo se agotó, el reloj parpadeó y volvió a marcar 24 horas, según el número 8 ya lo había visto antes y por eso sabía que funcionaba. Otro día pasó y cada uno permaneció en su habitación. Por la mañana era hora de prolongar el tiempo nuevamente, y una vez más subieron y bajaron las escaleras. Cuanto más lo hacían, más aumentaba el tiempo, pero también tenían más hambre, así que todos bajaban al primer piso para alimentarse y al final del día estaban exhaustos. Cansados de subir y bajar escaleras, el número 6 sugirió dividirse en dos grupos, el equipo A y el equipo B. El equipo que subiera y bajara ese día podría quedarse con las sobras, mientras que el equipo que descansara comería solo una ración al día. Todos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, al dividir los grupos, el número 2 no quería estar en el mismo equipo que el número 8, así que el número 1 intercambió con ella y se unió al grupo del número 6. Al principio esto funcionaba bien, aunque comían menos los días de descanso, era bueno no esforzarse tanto. Sin embargo, el número 1 tenía un problema en la pierna y siempre cojeaba, lo que hizo que cayera encima del número 4. El número 6 le estrechó la mano diciéndole que debía esforzarse más, pues estaba perjudicando al grupo. Al ver el sufrimiento del número 1, el número 2 decidió cubrirlo ese día para que pudiera descansar, mostrando sensatez hasta entonces. El número 3, Jinu, también sustituyó al número 1 durante 2 días seguidos, lo que lo dejó exhausto. Durante la comida, dejó que el número 1 comiera aunque no hubiera trabajado, porque le dio pena. Su verdadera rabia era contra Age, quien le había estafado millones. Sin embargo, el número 1 se ofreció para ayudar a todos. Pidió que enviaran los desechos directamente a su apartamento, ya que tenía poco trabajo últimamente. Esto le dio al número 1 un papel en la comunidad que habían creado, aunque su espacio se volvió estrecho e incómodo para comer. Más tarde, el número 7 notó que el tiempo estaba aumentando de forma irregular, y aunque subían y bajaban, ganaban menos tiempo. Esto
hizo que el número 8 quisiera rendirse y quedarse en su habitación, lo que provocó una discusión. El número 2 trató de argumentar que ella ganaba más y por lo tanto debía esforzarse más. Sin embargo, eso no era verdad, porque si el tiempo es compartido, quien gana más paga más por el valor. Por ejemplo, para el número 2, una hora vale $1,200,000, pero para el número 8, una hora equivale a $29,400,000 por el mismo tiempo compartido. La chica parecía una niña rica, pero era muy inteligente y tenía razón. Ahora todos tenían que subir y bajar las escaleras. El tiempo seguía subiendo y bajando, pero mucho menos ahora. Después de 6 horas, solo aumentó 20 minutos. Todos estaban preocupados, pero volvieron a sus habitaciones. Por la mañana no recuperaron su tiempo nuevamente. Comenzaron a correr y con ese esfuerzo, el número 4 tuvo una convulsión y necesitaba un medicamento. Sin embargo, el número 6 quería impedirlo, lo que generó una pelea. Todos se involucraron en la pelea hasta que el número 3 logró pedir el medicamento. Pero el número 8 se echó a reír, ya que todo lo que habían hecho les dio 40 horas. El número 7 se dio cuenta de que no eran las escaleras las que les daban tiempo, sino la diversión que generaban para los espectadores que los estaban viendo. El número 7, al igual que los demás, entró en el juego, pero pidió una mesa, un cuaderno y un bolígrafo para anotar todo lo que notara dentro de ese juego. Se dieron cuenta de que lo de las escaleras era divertido incluso para los espectadores, pero con el tiempo se volvía aburrido. Como hubo una pelea, eso fue entretenido y les dio casi 2 días en el juego, así que sabían que necesitaban generar entretenimiento. Gino intentó hacer un ASMR, pero no tuvo mucho éxito. Sin embargo, el número 7 lo llamó a su apartamento para hablar. Él entendió que el trabajo honesto de subir y bajar las escaleras era fácil de aburrir y que allí deberían ser como influencers de TikTok y YouTubers que entretienen a su público por un tiempo, pero que cuando pierden su gracia son olvidados. Organizaron una reunión para que todos dieran ideas. El número 8 sugirió una lucha libre y el número 4 propuso un programa de citas, pero eso estaba fuera de consideración por el momento. Sin embargo, un show de talentos parecía interesante. Entonces, el número 7 pidió una flauta y su talento era peculiar. Sabía tocar muy bien la flauta solo con la nariz. Con esta presentación ganaron un día más y lo consideraron un héroe por eso. Después realizaron una reunión para decidir cuánto tiempo permanecerían hasta que todos estuvieran satisfechos con el dinero. Basaron el tiempo en el jugador número 1, quien dijo que necesitaba $1,000,000, alrededor de 3 millones, para resolver su vida. Según lo que ganaba por hora, tendrían que quedarse 75 días en el juego antes de retirarse. En consecuencia, todos obtendrían mucho dinero al final de esos 75 días. Ahora solo necesitaban mostrar sus talentos. El número 5 sabía cantar bien y consiguió 10 horas. El número 6 rompió tejas y logró 15 horas. Pero el número 2 era mucho mejor y consiguió hacer lo mismo, obteniendo 17 horas. El número 4 fue horrible cantando y solo le dieron 1 hora. Por otro lado, el número 3 no sabía hacer nada, pero estaba tan nervioso que improvisó un baile extraño, lo que le dio 17 minutos, el peor hasta ahora. En la secuencia, el número 1 sorprendió a todos con su actuación de payaso mímico, logrando 30 horas. Finalmente llegó el turno del número 8, cuyo talento era más salvaje. Como el número 7 se negó, ella llevó al número 6 a su habitación, lo que les dio 69 horas más. Ahora en total tenían 169 horas, un poco más de 6 días. Con ese tiempo acumulado, el número 1 quiso discutir sobre la basura, ya que su espacio se estaba volviendo muy estrecho e incómodo para dormir. Llegaron a la conclusión de que tendrían que realizar una votación para decidir qué piso sería el próximo baño. El número 3 y el número 4 sabían que eran los peores, pero aún así tuvieron que aceptar la votación. A partir de ahí comenzó el juego de quién votaría por quién. Sin embargo, el número 4 ideó una estrategia para que todos votaran por el número 8, ya que ella tenía el apartamento más grande y ganaba más. Por otro lado, el número 6 también quería cambiar la opinión del número 7 para que votara por el número 3. En resumen, tuvieron un día para pensar y a la mañana siguiente se realizó la votación para decidir el nuevo baño. Fue una votación tensa, ya que el número 6 quería que el número
número 3 fuera el nuevo baño, porque había tenido un mal desempeño en el baile. La votación estaba empatada entre el número 8 y el número 6, mientras intentaban convencer al número 2. Sin embargo, hubo un voto en blanco. Al final, el número 8 fue elegido y su apartamento sería el nuevo baño. Ella incluso lo disfrutó porque le aplaudieron y por la votación ganaron 24 horas más. Lo que el número 3 no sabía era que su amigo, el número 7, había votado por él. Pero fue gracias al número 2, al ver el sufrimiento del número 1, que la votación se decidió. Sin embargo, las cosas se complicaron, ya que cuando el número 4 quiso usar el baño, el número 8 no le dio la tarjeta. Parecía que no estaba dispuesta a compartirla, alegando que no formaba parte del mismo grupo que ellos. Para empeorar las cosas, se encerró en su habitación y al día siguiente vació las raciones de comida, dejando a todos hambrientos como respuesta a la votación. El número 4 fue la primera en llegar. Había elegido la tarjeta número 8, pero cambió de opinión y tomó la tarjeta número 4. Compró un edredón y llorando escribió sus objetivos en el programa. Estaban sin agua ni comida y el número 8 seguía encerrada en su habitación, dejando a todos con mucha hambre. Por su sufrimiento ganaron 24 horas más. El número 5 incluso empezó a tener visiones del número 8 dándoles comida. Ante esto, el número 2 decidió pedir comida usando el tiempo que les quedaba, pero el número 1 les suplicó que no lo hiciera. Viendo todo este sufrimiento, el número 3 y el número 4 se ofrecieron para encargarse de los desechos de todos, creyendo que era lo justo. El número 7 habló con el número 8 y, al entrar en su habitación, vio la cantidad de dinero desperdiciado en cosas inútiles. Aún así, el número 8 tenía algunas exigencias, como comprar ropa usando el tiempo compartido, además de aceptar las adulaciones de todos. En cuanto a los desechos, algunos, como los números 1 y 2, decidieron encargarse de los suyos, pero el número 3 tuvo que compartir la carga con el número 4 y así lo hizo. El número 8 dictó el juego, convirtiéndolo en un Simón dice. Quien tuviera la bola sería el maestro. En las primeras rondas, las tareas fueron aburridas, como tomarse de las manos o besarse en la boca. Pero cuando el número 8 se convirtió en el maestro, las cosas se complicaron. El número 2 tuvo que besar al número 3, pero ella se negó, pidiendo algo más emocionante. Entonces el número 8 promovió una pelea entre el número 2 y el número 6. Al inicio de la pelea, el número 2 mostró gran habilidad y le dio una buena paliza al número 6. Sin embargo, al romper tejas, sufrió una luxación en la mano y no pudo seguir golpeando. Esto dio la oportunidad al número 6 de golpearla brutalmente hasta que lo apartaron de ella. Para colmo, esto les otorgó 50 horas más al grupo. El número 2 quedó debilitada y algunos ahora se mostraban reacios a pelear. Sin embargo, sin violencia o sexo, el tiempo se agotaría más rápido. El número 4 propuso recibir castigos si no obedecían al maestro y mostró un taser. Si desistían, recibirían una descarga eléctrica. Al día siguiente, el número 8 era el maestro y ordenó al número 3 tocar los senos del número 5. Sin embargo, en el último momento, él se negó y prefirió recibir la descarga. El número 5 usó el taser en él, quien cayó al suelo y se orinó en el tobogán. Esto les dio 60 horas más al grupo por el sufrimiento del número 3. El día siguiente, el número 4 era el maestro y jugó cara o cruz con los números 2 y 6. Una vez más, el número 2 perdió y recibió una descarga, lo que les otorgó 2 días más. Para empeorar las cosas, al día siguiente, el número 8 volvió a ser el maestro, demostrando que la suerte estaba de su lado. El número 3 tuvo que participar en una competencia de bofetadas con el número 2 hasta que uno de los dos se rindiera. Obviamente perdió en el segundo golpe y recibió otra descarga, quedando tirado en su propia orina. Esa noche, el número 2 y el número 1 fueron a hablar con el número 3 y le contaron que habían descubierto la verdad sobre la manipulación del número 4 en el juego del maestro. Así fueron a contarle al número 7, quien sorprendió a la chica usando acetona para manipular las bolas de ping pong. Después de darle la advertencia, tuvo que dejar que el juego continuara de manera justa. Al día siguiente, el número 1 fue el maestro y puso al número 7 y al número 8 a jugar cara o cruz. El número 8 perdió y opinó que el juego era aburrido por eso, pero todos acordaron que ella recibiría la descarga.
descarga. Sin embargo, lo que todos esperaban, que ella recibiera la descarga y cayera en su propia orina, no sucedió. El número 6 atacó al número 7 y, mirando a las cámaras, le dio la descarga al chico, diciendo que siempre es bueno tener un giro inesperado. Después de eso, pidió solo una almohada y fue suficiente para que se durmiera. Cuando el número 7 despertó, estaba en el piso 8, donde había ocurrido una revolución. Según el número 6, no tenían por qué rendirse ante los pisos inferiores y ahora ellos estaban al mando. Colocaron una reja en el intercomunicador principal y rompieron los intercomunicadores de todos los pisos inferiores. Así, los números 8, 6 y 7 estaban al mando de todo el juego. Ellos dictaron las reglas. Los jugadores de los pisos inferiores debían ganar 24 horas al día hasta la fecha acordada. Si se negaban a hacerlo, no recibirían comida. Claro que no podían morir de hambre, pero solo recibirían lo suficiente para sobrevivir. En caso de cooperar y ganar las 3 horas, cada uno recibiría una moneda que podría ser canjeada por una ración. El número 2 no estaba dispuesto a aceptar, pero como el número 6 había comprado un taser de policía, le dio una descarga para demostrar que no estaban mintiendo. Además, torturó al número 1, diciendo que solo estaban trabajando un poco más para ganar mucho dinero. Los superiores también sugirieron los juegos. El primero era escondite, pero con partes del cuerpo atadas con objetos sexuales. Para empeorar, tenían que escapar del número 6, quien, si los encontraba, les daría una paliza. El primero fue el número 1, quien recibió una paliza severa. Luego fue el turno del número 5, seguido del número 2, quien intentó defenderse, pero terminó siendo golpeada duramente por el número 6. Solo se detuvo porque, según el número 7, el juego ya había terminado. Como el número 3 ganó, los otros 3 serían castigados. El castigo consistía en que él sería vendado y tendría que golpear a uno de los 3, quienes también estarían vendados. Lo hizo y golpeó al número 1, quien por suerte no sufrió heridas graves. Sin embargo, todavía tenían que escribir en un papel cuántas monedas creían que cada uno merecía. Si la suma era mayor a 9, no recibirían las monedas. Y detalle importante, tenían que decidir sin mirarse entre ellos. La suma fue 7 y el desafortunado de la vez fue el número 3, quien solo recibió una moneda. Todos los demás recibieron 2 monedas cada uno y él quedó solo con una. El problema era que eso solo alcanzaba para una botella de agua. Al día siguiente, el próximo juego era 20 preguntas. Quien adivinara la respuesta antes de que se agotaran las 20 preguntas sería el ganador y podría aplicar el castigo. Sin embargo, cuando comenzaron las preguntas, el número 3 y el número 1 ya sabían la respuesta, pero dejaron que el número 2 la adivinara. Tan pronto como acertó, tomó el bate y tuvo la oportunidad de vengar al grupo. Eso fue lo que sucedió. Todos tenían esperanzas de que funcionara, pero la idea de que ella tomara el bate y atacara al número 7 y al número 6 estaba en el aire. Luego, las chicas solo estaban en la imaginación del número 3, quien recibió el castigo y se desmayó tras el golpe en la cabeza. Los días pasaron y la humillación continuó hasta que un día cometieron un error con la cantidad de monedas que recibirían como recompensa. El grupo estaba dispuesto a enfrentarse a los demás, pero les ofrecieron 10 monedas y solo tenían un minuto para aceptarlas. De lo contrario, recurrirían a la violencia. El grupo estaba preparado para luchar, pero el número 5 necesitaba comer y una vez más se volvieron sumisos. Durante el día no podían hablar, pero el número 1 pasó una nota para que todos bajaran por el ascensor al primer piso y así sorprendieran juntos a alguien. Sin embargo, cuando terminaron uno de los juegos, el número 7 pasó junto al número 3 y le dijo que se podía escuchar, dando a entender que si hacían ruido en el ascensor, los demás lo oirían. Esto generó dudas en la mente del número 3 sobre si el número 7 estaba realmente de su lado o no. A pesar de la vida de lujo que tenía en el cuarto 8, el número 7 era demasiado misterioso para demostrar de qué lado estaba. Después de otro juego en el que fueron humillados, hicieron lo posible por ser tediosos y bajar la guardia de los demás. Entonces el número 1 pidió un remedio para el dolor de estómago y esa tarde harían la revolución. Cuando el ascensor bajó, el número 3 subió en él y descendió al primer piso. El número 1 empezó a gritar por el dolor de estómago para alertar a los demás y el número 6 bajó con el bate en la mano.
mano. Sin embargo, cuando el número 6 bajó, se dio cuenta de que los otros estaban detrás de la puerta. Comenzó una pelea y los 4 rodaron entre sacos de excrementos intentando detener al número 6. El número 8 estaba esperando con un taser en la mano, y aunque el número 6 intentó usarlo, el número 7 le dio un aviso. Había retirado la batería del taser. Entonces, con un golpe, el número 2 derribó al número 6. Cuando ella llegó al juego, solo quedaba la tarjeta número 2 para elegir, y lo que hizo fue entrenar para mantenerse en forma durante el juego. El grupo ató a los 3 y ahora estaban al mando. El número 1 incluso descargó su ira. Después de una reunión decidieron liberar al número 7, ya que había ayudado al grupo en esta rebelión. Finalmente, los pisos superiores serían de libre acceso. Cuando llegaron al piso 8, quedaron impactados por el lujo que había allí. Se dedicaron a disfrutar, comieron bien y pensaron en preparar una bebida alcohólica, pidiendo herramientas para destilar. Esa noche pasaron tiempo juntos como si estuvieran en un campamento de invierno, fingiendo que incluso comían fideos. Sin embargo, el número 2 quería rendirse y entregarle el dinero que el número 1 necesitaba. Algunos, como el número 3, protestaron, diciendo que si esperaban saldrían ricos de allí. Pero el número 2 afirmó que si él quería vengarse, podía hacerlo con el número 8. Él no lo hizo, ya que aún quedaba humanidad entre ellos. Así decidieron terminar el juego cuando el tiempo se agotara, cuidando unos de otros y alimentándose mutuamente. Esos días pasaron en paz y sería su última noche juntos, ya que solo les quedaban 8 horas y al día siguiente saldrían del juego. Sin embargo, esa noche el tiempo se prolongó y querían saber por qué. Pensaron que podía ser alguno de los otros participantes, pero revisaron a todos y no descubrieron nada. Fue entonces cuando surgió la desconfianza sobre quién del grupo estaba haciendo eso. Nuevamente, el tiempo se prolongó cuando arrancaron un diente al número 4, pero ella no tenía idea de quién lo había hecho porque no lo vio. La primera vez también ocurrió algo similar. Le arrancaron las uñas al número 6 y él tampoco dijo quién había sido. El número 2 empezó a sospechar de todos. Para descubrir quién estaba haciendo eso, encerró a todos en sus habitaciones, dejando solo al número 5 para alimentar a los demás. La táctica funcionó y los días empezaron a pasar. Sin embargo, el número 5 estaba confundido sobre lo que estaba sucediendo y como el programa estaba a punto de terminar, quería liberar a los demás. Tenía visiones de las chicas liberadas y pensó que había sido el número 2. Así que fue a hablar con el número 6. Este la confundió aún más, diciendo que el número 2 quería matarlo y que fue ella quien le arrancó las uñas, suplicándole que lo liberara. A la mañana siguiente, el número 5 se despertó creyendo que el programa había terminado y que todos estaban en armonía en una parrillada. Pero en realidad el número 2 pasó corriendo junto a ella porque estaba recibiendo una paliza. Al liberar al número 6, todos comenzaron a ser atacados y a sufrir nuevamente. Todo debido a su esquizofrenia. Ella siempre había sido confusa desde que llegó al juego y el caos se desató nuevamente. Ahora la situación era aún más seria, ya que el número 6 pidió un arma de fuego. Con los demás amarrados, quería saber quién de los 4 había arrancado sus uñas. Para revelar al culpable, inventó un tipo de ruleta rusa diferente, ya que no podía matar a nadie en el juego. El disparo sería en la pierna. El número 2 se salvó del disparo, pero no de la golpiza. El número 7 no tuvo tanta suerte y recibió un disparo en la pierna. El siguiente era el número 1, quien imploró que no lo hiciera. En ese momento, el número 3 sugirió que podía comprar las grabaciones y verlas en su habitación. Simplemente pidiéndolas, el número 6 subió junto al número 8. Compraron las grabaciones y todo fue revelado. El culpable era el número 1. Él había arrancado las uñas del número 6 y además le había hecho un golden shower en la cara debido a la rabia que sentía. Y porque quería más dinero, el número 6 estaba a punto de matarlo en las escaleras, pero el número 8 le disparó con el taser en la espalda. El número 6 se lesionó gravemente, dañándose la columna. Por increíble que parezca, el mando volvió a estar en manos del número 8, quien con esto consiguió 140 horas más de juego. No saldrían pronto de aquel lugar. Ella amarró a todos en sus habitaciones y los observaba desde su suite, lo que le daba mucho placer. Sin embargo, esto estaba lejos de
de terminar, el número 8 comenzó a aplicar la tortura de privación del sueño a todos, ya que necesitaba dar más entretenimiento a los espectadores. Este tipo de tortura usada en guerras causaba un sufrimiento terrible. La comida se les daba en la boca y todos eran mantenidos con suero para evitar que se durmieran. La paranoia llegó a niveles absurdos donde no podían distinguir entre la ilusión y la realidad. Emocionada por el sufrimiento de los demás, el número 8 hizo una pintura, compró un bolso y un perro para celebrar. El número 4 era su empleada encargada de continuar el desarrollo del juego. Sin embargo, cuando ella fue a alimentar al número 1, él le hizo una propuesta. Le dijo que era posible cambiar de habitación. Se reveló que cuando él llegó al juego no le gustó su habitación y preguntó en el intercomunicador cuánto costaba cambiar de cuarto. La respuesta fue un increíble $1,000 millones de OEOS. Ese era su plan cuando dijo que necesitaba esa cantidad. El número 1 tenía una hija enferma y formaba parte de una troupe de payasos que le prestó un coche para llevar a su hija del hospital a casa, ya que no tenía dinero para su tratamiento. Estaba pensando en rendirse porque el valor del seguro podría pagar la cirugía de su hija, pero una limusina se detuvo frente a él y así fue como entró al juego. Ahora, sabiendo sobre la posibilidad de cambiar de habitación, el número 4 compartió esta información con todos los que estaban sufriendo la tortura. Juntos planearon quitar al número 8 del mando. Ella también convenció al número 5 y llegó el día D. El número 4 llevó al número 8 a jugar golf esa mañana. Mientras el número 4 distraía al número 8, el número 5 liberaba a los demás. El problema era Coco, la perra del número 8, que olió a los demás y fue tras ellos. El número 5 y el número 3 lograron entrar en la habitación del número 6, pero él comenzó a gruñir, llamando la atención del número 8. Ella atrapó a los tres juntos en la habitación y estaba a punto de dispararles. El número 4 en realidad era una valet de estacionamiento que siempre era humillada por eso. Sin embargo, tomó coraje y derribó al número 8 con un golpe en la cabeza. Así amarraron al número 8 y estaban emocionados por sentirse libres de nuevo. No obstante, el número 5 aceptó el acuerdo con una condición: poder operar al número 6. La historia del número 6 era que había sido un famoso jugador de béisbol, pero se involucró en apuestas y vendía autos para pagar sus deudas. Sin embargo, su temperamento era demasiado explosivo. Otra cosa que también terminó siendo corta fue porque la condición del número 5 era castrar al número 6. Después de hacerlo, los participantes cambiarían de habitación, pero nada es tan malo que no pueda empeorar. Cuando el número 1 pidió cambiar de habitación, sus $1,000 millones de wons se gastaron solo en las instrucciones con los valores de cada cuarto. Esto significaba que para cambiar al cuarto 8 necesitaría 340,000 millones de wons, algo que en su habitación le tomaría 70 años conseguir. Por lo tanto, era imposible cambiar de cuarto. El número 1 quedó sin dinero y los demás estaban impactados por el absurdo que habían sufrido en ese lugar. La única que aún era sensata era el número 2, quien quería dar una parte de su dinero al número 1 cuando salieran. Sin embargo, él tomó el arma y amenazó a todos, exigiendo que se quedaran atados. Más tarde hizo una presentación en la cuerda floja. Su problema en la pierna casi lo hizo caer, lo que les otorgó 300 horas más. Siguió haciendo saltos en la cuerda creyendo que estaba en otro lugar, pero en realidad trataba de colgarse de la cámara que estaba arriba de él. Al hacerlo, la cámara cayó, causando un pequeño incendio, y el número 1 también cayó, generando una escena bizarra donde terminó en llamas. El número 3 logró desatarse y lo socorrió, y los demás también acudieron a ayudar. Sin embargo, esto solo les otorgó 10,000 horas más, unos 58 días adicionales atrapados en ese lugar. El desespero era grande ya que querían salir, pero no tenían cómo. El número 3 tomó el arma y disparó a todas las cámaras del lugar, y junto con el número 2 destruyeron el resto, incluso el ascensor. Sin nada más que grabar o hacer, finalmente se abrieron las puertas. El número 1 no resistió y murió. Cuando Jin-Soo salió del teatro, escuchó aplausos, pero era solo un altavoz y había una tarjeta que decía que el valor acumulado individual sería depositado en su cuenta. 2 meses después, Jin-Soo no podía vivir una vida normal debido al trauma que había sufrido y pensó en rendirse varias veces. Su cuenta
cuenta bancaria tenía 1.500 millones de wons y decidió reunirse con los demás para realizar un funeral para el número 1. Los 4 participantes asistieron y después del funeral cenaron juntos. Al parecer, el número 7 donó una parte a la familia del número 1. El número 6 envió una corona de flores y el número 8 destruyó una galería de arte, gastó todo su dinero en reparaciones y terminó siendo arrestada. Después del funeral, todos siguieron con sus vidas. Por su parte, el número 7 estaba intentando vender toda la historia de The 8 Show a una productora de cine, alegando que no había participado y que todo era ficción. Así terminó The Show, serie de drama y suspenso de 2024 de Netflix. Y los espero en el próximo video.